El retumbar de los disparos se hizo presente casi de inmediato. Los que avanzamos sobre la línea del frente, zigzagueábamos entre la suerte y la protección del emperador, para alcanzar las posiciones junto al resto, antes que un proyectil sin nombre encontrase fin en nuestro camino. Mi cuerpo le lanzó a tierra tan pronto encontré un agujero lo suficientemente profundo, donde otros 4 soldados asomaban ligeramente sus cabezas y armas para devolver el fuego. Soldados de la 9ª compañía de Malfi que no me habían visto antes, pero cuyas expresiones se tornaron de asombro y temor al identificar al sujeto que se lanzó a su lado, portando un uniforme de comisario. Mis palabras, casi en un grito, sacudieron sus mentes, mientras preguntaba con desespero por la ubicación del capitán Fordo. El sargento de la unidad me dio unas vagas instrucciones entre la lluvia de disparos, y aunque no era de mi agrado tener que seguir adelante, no tenía ninguna otra referencia. Mis piernas temerosas se armaron de valor una segunda vez, e ignorando cómo esos soldados me llamaron loco, seguí mi desesperada carrera hacia el frente, donde el peligro era cada vez más inminente. Y finalmente, lo encontré. Capitán. Un grito exasperado escapó de mi boca, mientras me lanzaba sobre un montículo de tierra justo a su lado. Comisario. Preguntó cacique en shock. ¿Qué está haciendo aquí? Esa era una muy buena pregunta. Una pregunta para la cual no tenía respuesta alguna. Incapaz de controlar mi nerviosismo, alcé la mirada ligeramente sobre mi cobertura, para encontrarme con la realidad de nuestra situación. Al menos, 500 metros nos separaban de la horda de pieles verdes, mientras orcos más entusiastas abandonaban sus posiciones para lanzarse contra nosotros. Orcos que eran abatidos rápidamente por los millones de disparos, tanto de láser como balísticos, que viajaban en ambos sentidos. Yo alcé mi arma por encima de mi cabeza, y vacié un cargador entero antes de regresar a mi cobertura. Apuntar no era necesario, pues con tantos enemigos, mis disparos eventualmente encontrarían algún objetivo. Lo que desconocía, era si realmente había aportado algo a esta batalla con tan patético intento de resistencia. Entonces, encaré al capitán una segunda vez. Debemos resistir, capitán. Somos todo lo que queda. ¿Y los refuerzos? Mi expresión lo decía todo. Solo la luz del emperador. Veo a Fordo apretar los dientes, claramente no conforme con mi respuesta, pero tan consciente como yo de que no teníamos alternativas. Sin embargo, el repentino retumbar de mi reloj de pulsera me indicaba que nuestra única esperanza no demoraría mucho en llegar. ¿Qué sucede? Preguntó el capitán al escuchar el sonido de mi reloj. En 2 minutos. Nuestra artillería arrasará con todos los sectores del 12 al 15. Eso es. Sí, capitán. La tierra va a sacudirse un poco. Pero después de eso, no habrá más apoyo. Una pequeña sonrisa de satisfacción se asomó en el rostro de Fordo. Una muestra de su esperanza propia, aunque mis últimas palabras también cayeron sobre sus hombros como baldes de agua helada. En menos de 2 minutos, una franja de 4 kilómetros a 400 metros de nuestra posición sería arrasada hasta los cimientos del subsuelo, probando la furia del poderío balístico de la ingeniería imperial. Y a juzgar por la velocidad de avance de la horda, y si todo se mantenía como ahora, sus fuerzas principales de meganobles estarían ubicadas justo en esa posición. Con la suficiente suerte, solo tendríamos que exterminar a los orcos rezagados. Y solo tal vez, seríamos capaces de mantener esta posición otros 10 minutos. Tal vez más. Pero ninguno de nosotros estaba preparado para lo que iba a suceder. Mirad, allí. La voz de un soldado cercano llamó nuestra atención, mientras con su mano señalaba en una dirección al frente. Fue todo un milagro que un proyectil no le hubiese volado la cabeza en ese momento, antes que el sargento de su unidad lo empujase de vuelta a la tierra segura. Sin embargo, el miedo y la curiosidad se apoderaron de mí, temeroso que se tratase de alguna fuerza orca repentina, que pondría en riesgo nuestro ya patético intento de resistencia. Pero no lo era. Tomé mis binoculares y me asomé perezosamente sobre la tierra que me protegía, y mi mirada se dirigió al frente, donde no pude encontrar nada que llamase particularmente mi atención sobre las formaciones de pieles verdes. Hasta que un repentino brillo se posó sobre el lente de mi dispositivo. Son ángeles. Dejé escapar en un casi susurro. No eran orcos. Eran los ángeles del emperador. Templarios negros, los cuales a duras penas logré diferenciar entre la conmoción. Eran 3 de ellos, tal vez 4. Uno parecía herido, mientras el resto batallaba contra los pieles verdes dispersos que se le abalanzaban encima. Todos, en una batalla desesperada. Una batalla desesperada, a 300 metros al frente de nuestra posición. Ángeles. Al parecer, Fordo fue capaz de escucharme. ¿Qué demonios están haciendo allí? Esa era una muy buena pregunta.
Una pregunta que me asaltó a la mente, pero que fue rápidamente aplastada por un pensamiento aterrador, pero nada carente de lógica. Si alguien leyese estas oraciones, me acusaría de traición de inmediato y me condenaría a la eternidad de la servidumbre, pero en aquel entonces, realmente pensé dejarlos a su suerte. Sin embargo, saber que Fordo también lo sabía, me ponía en una situación delicada. Después de todo, abandonar a los ángeles del emperador era un pecado y alta traición. Desesperadamente, miré mi reloj. 1 minuto y 40 segundos para la respuesta de la artillería. Si tenía que hacer algo, debía ser ahora y rápido. Eran 300 metros de campo escarbado, pero los Astartes estaban peligrosamente cerca de la zona que sería arrasada. ¿Era la vida de 4 ángeles del emperador más significativa que la vida de los cientos de hombres que me rodeaban? Por más que me cueste admitirlo, la respuesta es sí. El sonido de mi silbato alertó a todos los presentes. Incluso Fordo, quien estaba a mi lado, me miró en shock mientras me veía ponerme de pie. Por su expresión, pude identificar que él no esperaba que me lanzase al frente. Pero ya era demasiado tarde. El sonido de un silbato de comisario significa una única cosa: al frente. Incluso en su estupor, Fordo se levantó de la tierra y me siguió a la carrera, hacia la posición de los Astartes. No sabía cuántos éramos. No podía darme la vuelta y ver hacia atrás. Pero por el retumbar del suelo a mis espaldas, sabía que no éramos pocos. A medida que nos acercábamos, los disparos de láser se lanzaron sobre los orcos que rodeaban a los Astartes. Incontables haces de luz que le dieron a los ángeles del emperador un segundo de descanso, mientras recorríamos los pocos metros que nos separaban. Era él. El escudo negro Nulus, junto a los suyos, ahora, con un Astarte de armadura blanca herido, tumbado sobre una roca. Lo había perdido de vista desde que avanzamos, y sinceramente, pensé que no volvería a encontrarlo. Al menos, no en vida. ¿Comisario? Su sorpresa era evidente al verme, pero el tiempo no me dejaría mostrar formalidades. Su excelencia, debemos retroceder. Ahora. El Astarte solo asintió. Ayúdalo. Uno de los ángeles de negro se acercó y tomó al caído de blanco bajo sus hombros. Este emitió un quejido de dolor al ser movido, pero no opuso resistencia alguna. A juzgar por las muescas de su armadura de ceramita, ese Astarte de blanco parecía haber luchado contra una calamidad, pues tenía marcas de cortes tanto en sus extremidades como en su abdomen, donde la sangre ya coagulada manchaba su pálida defensa. Los Astartes de negro tampoco estaban relucientes, pues sus armaduras presentaban marcas considerables, pero al menos estos parecían mantenerse de una pieza. Aunque a juzgar por las enormes motosierras en sus manos manchadas de sangre, asumí que la munición de sus bolters se había acabado ya hace mucho. Retirada. Mi voz se alzó del rugir de la guerra, y nos lanzamos a la carrera de regreso a nuestra posición inicial. Solo entonces, en esa retirada desesperada, pude ver todos los hombres y mujeres que habían caído para salvar a 3 ángeles del emperador y un herido. En mi corazón, y en mi mente, no había cavidad para el consuelo. Solo el deber. Y por más que me amargue pensarlo, el miedo. Pasar el resto de la eternidad incrustado a una pared, con decenas de conductos atravesando mi cuerpo en una eterna agonía, hace que mis valores y principios se tambaleen desde mis cimientos. Sin embargo, ya fuese la suerte o el destino, logré llegar de regreso a nuestra posición inicial, lanzándome de cabeza contra el primer agujero que encontré entre las improvisadas trincheras. 10. Los gritos de mis compañeros de armas nos perseguían, mientras nos resguardábamos del inminente presagio que se abalanzaba sobre el campo de batalla. 9. Las trincheras no eran tan grandes, pero a mi lado había un agujero lo suficientemente profundo, para que el templario negro dejase a ese moribundo Astarte de blanco a mi lado, mientras él, junto al escudo negro Nulus, tomaba posiciones defensivas junto al resto. 8. Solo entonces pude ver la magnitud de la herida del Astarte. 3 marcas de garras había removido parte de su vientre. El hecho que aún estuviese con vida era un milagro del emperador, aun cuando los trozos de ceramita magullados caían en pedazos sobre el suelo. 7. Me doy la vuelta, e identifico a un soldado del Astra Militarum con la única distinción de la banda blanca sobre su hombrera. Con un gesto de mi mano y un grito llamo su atención, y este se lanza a la carrera en mi dirección. 6. Entonces la veo. Una chica joven que aterrizó a mi lado. Una, cuyos ojos se abren como platos al ver al enorme Astarte a mi lado, agonizando y con su vientre abierto de par en par requiriendo por atención médica. 5. Sálvalo. El rostro de la chica no tardó en mostrar asombro y terror.
Pero comisario. Eso es ERE. Solo hazlo. 4. La chica se enmudeció ante mis palabras, pero el miedo momentáneo que desobedecer la orden de alguien que porta mi uniforme, supera las consecuencias de hacer algo que podría considerarse herejía en ojos de algunos. 3. La médica de campaña se acercó y rápidamente analizó la herida del Astarte, quien hacía un intento en vano por detener el sangrado con su mano. Tomó unos utensilios de su equipo, y antes siquiera acercarse, alzó la mirada hacia la cabeza del Astarte de blanco, cuya expresión bajo ese casco era indescifrable. 2. Yo solo me quedé a la expectativa, en ese efímero segundo donde el Astarte se queda inmóvil, como si estuviese analizando la situación. Su visor rojo no se apartaba de la médica frente a él, y ya me estaba replanteando mi decisión. Sin embargo, que hiciera su propio brazo a un lado, fue suficiente para darnos a entender, a la médica y a mí, que era su voluntad ser atendido. 1. Mi mirada regresó al frente, mientras el último segundo de la cuenta atrás de mi reloj nos anuncia de la llegada de las salvas de artillería. Desde la distancia, los cañonazos fueron escuchados, y la destrucción sobre las tierras frente a nuestras posiciones era inminente. Sin embargo, una idea me congeló la médula espinal, al darme cuenta de algo tan pronto regresé la vista al frente. ¿Por qué las formaciones orcas parecían no haberse movido en lo absoluto? 0. El silbido de los proyectiles no se hizo esperar, y todos nos cubrimos bajo tierra, mientras el poderío armamentístico imperial arrasaba con todo lo que nuestros ojos una vez fueron capaces de ver. La tierra se sacudía. Nuestros oídos tenían que soportar la presión de las ondas de impacto, y el rugir de los disparos fue silenciado por la brutalidad de la pólvora y la destrucción de las salvas de artillería, dejando todo en un silencio sepulcral pasados unos efímeros segundos. Todo, mientras una duda gélida se instalaba en mi pecho. Algo me daba muy mala espina.